Mi esposo Alfa nunca reconoció que yo era su Omega. Cuando terminó la guerra y desaparecí de su vista, entró en pánico. Caleb Adams, el general más joven de la Alianza, era un hombre de extraordinario éxito militar. Y fue obligado a convertirse en mi Alfa. El día en que registramos nuestra unión, arrojó las flores que le di y se quitó el anillo de bodas. Con voz fría, ordenó: no dejes que nadie sepa que eres mi Omega. Aléjate de mí. No hagas nada innecesario. Después, tras una gran victoria en la guerra, lo vi de pie, inmóvil, en medio de una multitud que vitoreaba. Sus ojos estaban enrojecidos mientras gritaba con desesperación: ¿dónde está mi Omega? No ha regresado. La sangre se acumulaba bajo mí. Esbocé una leve sonrisa. No creo que pueda regresar. Si nuestro matrimonio termina porque morí, el general Adams probablemente se sentirá aliviado. Me habían disparado. La sangre fluía a borbotones. Me apoyé contra la pared, luchando por mantenerme en pie. Mis manos temblorosas intentaban abrir el botiquín y empecé a meter gasas en la herida, intentando detener la hemorragia. Aunque era médico militar, nunca imaginé que tendría que usar los suministros conmigo mismo. La adrenalina atenuó el dolor. Logré tapar la herida en el costado, solo para darme cuenta de que también tenía una bala en el muslo. Las manos me temblaban, demasiado débiles para terminar de vendar la pierna. Los párpados se me hacían pesados. Mi cuerpo se sentía cada vez más liviano, y entonces, cuando volví a abrir los ojos, estaba flotando en el aire. Miré hacia abajo, a mi cuerpo ensangrentado en el suelo, atónito. Ah, ya me acuerdo. La misión de hoy era un ataque sorpresa, rodear el campamento enemigo y rescatar a los rehenes. Habían secuestrado un avión de transporte con familias de militares de la Alianza y robado la caja negra. ¿Cierto? Me pregunto si la niña que salvé logró llegar hasta Caleb. Ella debía entregarle el disco de datos de la caja negra. Debería ir a comprobarlo. Salí flotando del cuarto, rumbo al punto de encuentro. Desde la distancia, lo vi: Caleb. Estaba al frente de la formación con su uniforme de combate azul marino. La visera de su gorra proyectaba una sombra sobre la mitad de su rostro, resaltando su mandíbula firme y la prominente nuez. Aun sin sus feromonas alfa de clase S, irradiaba una presencia imponente y autoritaria. ¿Dónde está el médico de turno? La voz de Caleb era cortante. Quedé un paso al frente. En el silencio, un soldado avanzó. Era Eric, un médico Omega, mi compañero de cuarto. Caleb se acercó a él. ¿Dónde está León? ¿Por qué no volvió contigo? Estaban muy cerca, lo suficiente para olerse las feromonas. Lo sabía, porque la última vez que estuve tan cerca de Caleb, también las olí, frescas y profundas, como un bosque de pinos tras la lluvia. Un aroma que solo podía pertenecerle a él. Eric debió olerlo también. Su rostro se sonrojó al instante. Yo no lo sé, balbuceó. Luego, más bajo: León nunca sigue las reglas. Probablemente se asustó y huyó. Ah, sí. El tono de Caleb fue plano. Se dio la vuelta y regresó al frente de la fila. Corrí hacia él, tratando de sujetar su manga. No. Eso no es cierto. ¿Cómo podría ser un desertor? Hemos estado casados 1 año. ¿Cómo puedes creerle a otro y pensar que yo haría algo así? Pero mi mano no agarró nada. No podía tocarlo, no tenía cómo explicarme. No había forma de negarlo. Incluso después de 1 año de matrimonio, Caleb no me conocía en absoluto. Casi nunca estábamos a solas. Desde el principio, él nunca quiso ser mi alfa. Su voz bajó, feroz y contenida, llamando mi nombre de nuevo. Luego me ordenó que no me moviera. No quiero recordar el resto. Incluso una sola imagen reproduciéndose en mi mente me hace querer abandonar este mundo por completo. Cuando al fin recuperé la conciencia, yacía en una cama desordenada. Apenas comenzaba a amanecer. Él no estaba. Escuché el agua corriendo. Levanté la vista y vi la espalda de Caleb a través de la puerta abierta del baño. Estaba sin camisa, los músculos de su espalda definidos como crestas de piedra. Se lavaba los dedos con meticulosidad. Hundí el rostro en las sábanas.
Mis mejillas y la glándula en la nuca volvían a arder. Al cabo de unos minutos, me senté, encontré mi ropa y me vestí. Caminé hasta la puerta del baño y balbuceé una disculpa, tropezando con las palabras: General, lo siento. No era mi intención, no quería que usted... León, me interrumpió Caleb, cerrando el grifo y caminando hacia mí, con voz fría. Te dije que no hicieras cosas sin sentido. No voy a marcarte, añadió con calma. La guerra terminará pronto. Cuando eso pase, disolveremos el matrimonio. Sabía que no tenía derecho a sentirme herido. Pero no pude evitarlo. La garganta se me cerró y no logré pronunciar palabra alguna. Caleb tenía todo el derecho a estar enfadado. Esto fue culpa mía. No esperaba que el celo regresara justo al día siguiente de haber terminado. Rompí mi promesa de mantenerme alejado de él. Pero, viendo cómo estaban las cosas ahora, dudaba que volviera a repetirse algo así. Ni siquiera sería necesario pasar por el trámite del divorcio. Me pregunté si, llegado el momento de aceptar una medalla como cónyuge de un soldado caído, Caleb mantendría un semblante sombrío durante toda la ceremonia. Probablemente, ni siquiera asistiría. Aún no había respuesta por el comunicador. La mandíbula de Caleb se tensó. Dio la orden: búsqueda a gran escala. Protejan a los rehenes. Si encuentran a León, tráiganlo de inmediato. El equipo se dispersó, moviéndose con rapidez y formación impecable. Caleb quedó solo sobre el claro vacío. Y de repente, se giró. Y miró en mi dirección. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Contuve el aliento, con los ojos bien abiertos. ¿Puede verme? General, ¿puedo preguntarle algo?, dijo una voz detrás de mí. Me giré bruscamente. Eric estaba ahí, mirando fijamente a Caleb. No me había visto. Adelante, respondió Caleb con voz baja y distante. Hay rumores circulando, dijo Eric, con la mirada nerviosa. Dicen que León es su omega. ¿Es cierto? Buscaba desesperadamente una respuesta, pero también parecía temer oírla. Yo estaba entre ellos, sintiéndome como un criminal de guerra esperando ser juzgado. Caleb entrecerró los ojos. ¿Quién, preguntó, está difundiendo rumores tan absurdos dentro del ejército de la Alianza? ¿Quieren confinamiento solitario? Su tono era cortante y furioso. Pero Eric no se inmutó. De hecho, parecía complacido. Sonrió. Sabía que no era cierto. Luego se dio la vuelta y corrió hacia la selva. Una ráfaga de viento pasó. Una hoja flotó en el aire y atravesó mi cuerpo. No dolió, porque ya no quedaba nada que pudiera sentir. Pero la vergüenza me atravesó con fuerza. Así debía ser, pensé bajando la cabeza. Caleb no tenía razón para decirle a nadie la verdad. Aunque la gente me confundiera con un omega de moral dudosa, yo lo había provocado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué fui a la habitación de Caleb durante mi celo? Lo pensé durante mucho tiempo. Aún así, no encontré respuesta. Igual que aquella noche, antes de ser enviados a la misión, en la que había bebido. No recordaba absolutamente nada. Justo en ese momento, un soldado se acercó corriendo. Saludó firmemente y reportó: Señor, todos los rehenes han sido rescatados y están listos para ser transportados. Mi corazón dio un vuelco. ¿Está a salvo la niña?, grité desesperado. ¿Por qué aún no le ha dado a Caleb la unidad de datos? ¿La perdió en el camino? Pero nadie podía responderme. Bien, dijo Caleb en voz baja. Pueden trasladarlos. No, esperen. Si dejamos atrás a esa niña, será un desastre. Seguía al soldado hacia la jungla, flotando detrás de él. Pero a mitad del bosque, vi a Eric. Estaba agachado detrás de un arbusto, como si hubiera notado algo sospechoso. «¡Sal de ahí!», gritó de repente, incorporándose. «¿Te vi?». Unos segundos después, una figura pequeña saltó de entre los matorrales y echó a correr en dirección contraria. «¿Es ella?». «La niña que salvé. Está bien». Pero una niña de 6 o 7 años no podía competir con un soldado de la Alianza. No alcanzó ni 10 metros antes de que Eric la derribara al suelo. La unidad de datos salió volando de su mano y cayó sobre la tierra cercana.
Los ojos de Eric brillaron. Tomó a la niña en brazos y preguntó en voz baja, ¿de dónde sacaste esto? Asustada, ella tembló y respondió, un hermano Omega con un brazalete de Cruz Roja, me dijo que se lo diera al general Adams, pero no sé cómo luce el general Adams. ¿Eres una buena persona? ¿Puedes salvar al hermano? Él está herido, buh. Eric le tapó la boca con la mano de inmediato. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, y luego susurró, conozco al general Adams. Se lo daré por ti, y rescataré a tu hermano. Pero no debes contarle a nadie lo que pasó hoy. ¿Entendido? La niña asintió, y Eric la soltó lentamente. La entregó al oficial encargado de los rehenes, y luego volvió hacia Caleb. Voy a ser salvado, pensé, con el corazón latiendo con esperanza. General. Llamó Eric, agitando la mano con entusiasmo. Corrió hacia Caleb, tan emocionado que olvidó saludar. Encontré la unidad de datos de la caja negra. Los ojos de Caleb se entrecerraron al tomarla. Su expresión se agudizó. ¿Dónde la encontraste? ¿La trajo León? Eric vaciló. No, respondió al fin, con voz baja. La encontré cerca del lugar del tiroteo. El enemigo debió haberla dejado caer al huir. No. Me planté frente a él, gritando con incredulidad. ¿Por qué estás mintiendo, Eric? Caleb, no le creas. El rostro de Caleb se ensombreció. Miró a Eric directamente a los ojos. Ah, sí. Parece que tuviste suerte. Deslizó la unidad en su bolsillo y continuó, ¿alguna novedad sobre León? Eric guardó silencio unos segundos, luego negó con la cabeza. No. Recordé la noche anterior a la misión. Acababa de salir del cuarto de Caleb cuando me topé con Eric. Sus ojos se agrandaron al verme y luego miraron hacia la escalera que llevaba a los dormitorios Alfa, donde vivía Caleb. No dijo nada. Solo se giró y se fue. De vuelta en nuestra habitación, Eric me enfrentó, furioso, en media hora, todos están hablando de ti. Incluso dicen que saliste del cuarto del general. El general es un hombre honorable, León. Será mejor que expliques todo y limpies su nombre. ¿Es por eso que ahora oculta la verdad? ¿Porque cree que arruiné la reputación del general? ¿Por qué me odia? ¿Y por eso no quiere que me rescaten? Pero ya no importaba. Porque sentía que había perdido mi última oportunidad de sobrevivir. ¿Algo más? Preguntó Caleb. Eric levantó la vista. General, encontré la unidad de datos. Si eso cuenta como mérito, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante, dijo Caleb. Eric dudó, luego preguntó, en el futuro, ¿qué tipo de Omega piensa usted en casarse? Justo en ese momento, un alboroto estalló a lo lejos. Las familias rescatadas del ejército se reencontraban con sus seres queridos. El aire estaba lleno de sollozos contenidos, risas de alivio y abrazos entre lágrimas. Caleb miró hacia el bullicio. Su expresión se suavizó. Alguien a quien amo mucho, dijo en voz baja. Por derecho, no debería haberme sentido mal. Siempre lo supe, yo no era la persona que Caleb amaba. Pero como siempre fui naturalmente optimista, creí que tal vez, con el tiempo y la compañía, él llegaría a aceptarme. Ahora, al oírlo decir que quería casarse con alguien a quien amaba, por fin lo entendí, yo era un obstáculo para su felicidad. Si no fuera por el emparejamiento obligatorio, él podría haber encontrado a un Omega que adorara. Podrían haberse cortejado, enamorado, comprometido y marcado con significado y celebración. En cambio, lo emparejaron conmigo, su Alfa, obligado a un vínculo lleno de torpeza y arrepentimiento. Es hora de dejarlo ir, me dije. Si deseas menos, duele menos. El bullicio del reencuentro se calmó. Un líder de escuadrón se acercó trotando para informar, general, todo el personal está reunido. Esperamos su orden para regresar a la base. Caleb asintió, levantando su comunicador. Su paciencia claramente se había agotado. León, dijo con frialdad, espero que no estés haciendo esto para llamar mi atención. No es demasiado tarde para regresar. Pero si tengo que ir a buscarte. Quedarás fuera del ejército de la Alianza. Silencio. Aún sin respuesta del otro lado.
Caleb bajó el comunicador y se volvió hacia el líder del escuadrón. Tú encárgate de llevar a las familias y al resto del equipo de vuelta a la base. Los demás, miró al grupo, vengan conmigo. Vamos al campamento a buscarlo. General, exclamó Eric, exaltado de nuevo. si no seguimos la ruta indicada por el informante, podríamos caer en trampas o minas. Es demasiado peligroso. León no lo vale. Eric. La voz de Caleb sonó alta y cortante. Di una palabra más, y estarás en confinamiento solitario en cuanto volvamos. Eric se quedó helado. Sus ojos se enrojecieron al instante. Apretó los labios y no dijo nada más. Lo siguió en silencio mientras se internaban más en el campamento. Justo cuando se acercaban al borde de la zona boscosa, se cruzaron con el equipo que escoltaba a los rehenes rescatados. Al final de la fila, una niña pequeña se giró de repente. Se soltó del grupo y corrió hacia Caleb, tirando del dobladillo de su uniforme. Usted es el general Adams, ¿verdad? Preguntó, con una voz pequeña pero segura. Caleb se agachó para mirarla a los ojos. Sí. La niña abrió la palma y le presionó un objeto arrugado en la mano. Esto estaba pegado a la ropa del hermano, dijo en voz baja. Se quitó el chaleco y me lo puso. No me dejó quitármelo. Luego se lastimó. Sangraba mucho. Su voz se volvió aún más tenue. Sus ojos enrojecidos lo miraron, brillando. ¿Lo encontró? Él no está muerto, ¿verdad? Caleb miró el chaleco negro que llevaba puesta la niña, su rostro nublado de confusión. Luego, lentamente, desplegó el objeto en su mano. Era el parche de identificación militar del pecho de un chaleco antibalas. Bordado en él, en letras negras claras, estaban los números, 96.511. Sus dedos temblaron. Con una voz apenas audible, espesa de incredulidad, susurró a León. Luego, en voz más alta, desesperada, frenética, agarró los hombros de la niña. ¿Dónde está? ¿Dónde se lastimó? La niña rompió en llanto. No lo sé. Estaba cubierto de sangre, no podía levantarse. Estaba tendido en el suelo, con la cara empapada de lágrimas, miró a Eric y gritó, mentiroso. Dijiste que ibas a salvar al hermano. No lo hiciste. No hiciste nada. Devuélveme el tesoro que me dio. Caleb frunció el ceño. ¿Qué tesoro? Era una tablilla pequeña y dura, respondió la niña con una voz débil y suave. El hermano dijo que era un tesoro con cosas muy importantes dentro. Me dijo que te lo llevara a ti. La cabeza de Caleb se alzó de golpe. Sus ojos ardían en rojo, llenos de furia, mientras se giraba bruscamente hacia Eric, su mirada tan afilada como una cuchilla. Todos, conmigo. Al campamento, ahora. Se movieron sin dudar, la urgencia electrizando el aire. Caleb alzó a la niña en brazos y tomó la delantera. Tras sortear con cuidado algunas trampas improvisadas, se detuvo, respirando con dificultad. ¿Recuerdas el camino que tomaste para escapar? Preguntó a la niña, su voz ahora más baja, pero tensa. Ella miró alrededor confundida, luego levantó lentamente el brazo para señalar a lo lejos. Seguí su mirada y vi el contorno de un grupo de edificios residenciales, dispuestos como un laberinto. Las estructuras color tierra estaban densamente agrupadas y se extendían sin orden. Sus paredes exteriores estaban marcadas por agujeros de bala y graves daños. Toda el área, barrida por un viento seco y desolado, parecía más un cementerio que un barrio. No me acuerdo, dijo la niña, con la voz temblorosa, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Volvió a llorar. La zona residencial estaba llena de explosivos y minas enterradas. Un paso en falso significaría una muerte segura. Probablemente por eso el enemigo no había regresado a rematarme. Caleb entregó con cuidado la niña a un soldado cercano. Quédate con ella, ordenó. Luego se volvió, sus ojos duros y decididos. Yo lo encontraré. Y con eso, se lanzó a los callejones sin dudar. Lo observé desaparecer entre los pasajes serpenteantes, y mi mente, febril, parpadeante, regresó a años atrás, a otro momento en que había pronunciado esas mismas palabras. No llores. Ese había sido nuestro primer encuentro. Y no fue uno bueno.
Yo tenía 10 años, sentada al borde de un macizo de flores fuera del hospital, abrazando contra el pecho una caja de madera oscura, la bandera militar doblada que representaba las cenizas de mi padre. Mi madre estaba en una cama del hospital, gravemente enferma. Estaba completamente solo. Solo quería llorar, dejar la caja con una enfermera y sentarme junto a mi madre. Pero a mitad de mi llanto, un niño apareció frente a mí. Su postura era rígida. No llores, dijo con seriedad. Parecía algunos años mayor, llevaba un atuendo formal de estilo militar. Sus zapatos de cuero negro estaban tan brillantes como un espejo. Su rostro era solemne. Tu padre fue un héroe, me dijo con convicción tranquila. Deberías estar orgulloso de él. Asentí, pero no podía dejar de llorar. Frunció el ceño, como si enfrentara un problema difícil. Tras una pausa, extendió la mano con torpeza y usó los dedos para secar mis lágrimas. Caleb. Llamó a alguien a lo lejos. El niño se giró y corrió hacia un vehículo militar aparcado cerca de la entrada. El oficial que abrió la puerta era el mismo que me había entregado la caja. Debió haber sido un encuentro fugaz, fácilmente olvidado por él. Pero en mi corazón, lo recordé con nitidez. Una y otra vez. Hasta ahora, hasta que la figura infantil que se alejaba se fundió con el hombre que ahora corría por los callejones, buscándome con desesperación. Se está yendo de nuevo, pensé, pero esta vez, soy yo quien queda atrás. Caleb corrió sin detenerse, revisando cada edificio uno por uno. Entonces, un boom repentino, ensordecedor. Una mina terrestre había estallado. La onda expansiva sacudió el aire. Polvo y escombros nublaron las estrechas calles. Cuando el humo se disipó, lo vi, y Caleb. Aturdido, sucio, pero vivo. La pared de una casa cercana se había derrumbado con la explosión. Se tambaleó al levantarse, se balanceó y volvió a caer. La sangre le corría por la sien, pero ni siquiera parecía notarlo. Se levantó de nuevo y corrió hacia adentro, luego cayó de rodillas frente a mí. Me había encontrado. Pero, ¿había llegado demasiado tarde? Si organizara todos mis recuerdos de Caleb en un álbum de fotos, podría dividirlos en dos categorías. El oficial Caleb, frío, severo y sin rodeos. Y el Caleb alfa, que seguía enfadándose incluso después de haber sido íntimos. Pero el rostro que llevaba ahora, nunca lo había visto antes. Sus ojos estaban abiertos de par en par, atónitos. Sus labios y dedos temblaban. Era miedo. Podría ser, que Caleb, el hombre que había enfrentado a la muerte incontables veces, ahora estuviera asustado. Extendió la mano, pero no se atrevió a tocarme. Yo yacía desplomado contra la pared, con la sangre formando un charco creciente bajo mi cuerpo. No había señales de vida. El protocolo indicaba comprobar la respiración o el pulso para confirmar la muerte. Pero él no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, agarró las vendas que estaban junto a mi mano y las envolvió con fuerza en la herida de mi pierna, intentando detener la hemorragia. Luego me tomó en brazos y echó a correr de regreso por donde había venido. Corrió como alma que lleva el diablo, sin mirar atrás ni una sola vez. En el borde del campamento, el equipo de espera había estacionado un vehículo blindado. En cuanto Caleb llegó, me depositó con cuidado en una camilla dentro del vehículo. Eric se acercó apresurado, estirando la mano hacia mí. Aléjate, rugió Caleb, lanzándolo a un lado como una bestia herida. No lo toques. Eric cayó al suelo, tosiendo. Necesita un agente hemostático. El vehículo arrancó rugiendo, sacudiéndose violentamente mientras se dirigía a toda velocidad hacia la base. Caleb le arrancó el agente de las manos, y con delicadeza sostuvo mi cabeza sobre su regazo. Sacó unas tijeras del botiquín y cortó mi ropa con cuidado, dejando al descubierto la herida que apenas había logrado tratar. Los años de experiencia en combate habían hecho de Caleb un experto en primeros auxilios. Pero ese día, sus manos temblaban. Derramó la mitad del polvo hemostático y casi todo el desinfectante. Había perdido por completo la compostura. El aire dentro del vehículo se volvió denso. Sofocante. Nadie se atrevía a hablar. Solo la vocecita temblorosa de la niña rompió el silencio. ¿El hermano, se va a morir? Caleb bajó la cabeza. Su voz apenas se escuchaba. No,
no va a morir. Yo me senté a su lado, separado de mi cuerpo, deseando tanto poder consolarla. No fue tu culpa. Ese día, la mayoría del enemigo ya había sido capturado y los rehenes estaban siendo evacuados. Yo acababa de vendar la pierna herida de un soldado cuando encontré a la niña escondida en una sala desordenada. Temblaba, aterrada, sin siquiera recordar su nombre. Le hablé con suavidad: si eres valiente solo un poco más, la pesadilla terminará. Me quité el chaleco antibalas y se lo puse. ¿Hay alguien más escondido cerca?, le pregunté. Pensó un momento y dijo: unos hombres malos se quedaron atrás. Tenían una máquina ruidosa y estaban cortando algo. No escaparon. Seguramente estaban abriendo la caja negra, demasiado pesada para llevarla entera, para extraer la unidad de datos. Planeaba escoltar a la niña a un lugar seguro y reportar lo que había visto. Pero al salir, nos topamos de frente con ese grupo. Huían en dirección contraria, con la unidad de datos. Esa unidad contenía rutas de vuelo de la base y coordenadas exactas. No podía caer en manos enemigas. Sin dudarlo, abrí fuego. Recuperé la unidad, pero algunos enemigos regresaron. Atacaron. Estaba superado en número y en armas. Se me acabaron las balas. No tuve más opción que retroceder hacia las ruinas residenciales con la niña. Ahí fue cuando me dispararon, una vez en el costado, otra en el muslo. Nos refugiamos en una casita abandonada. Por suerte, nadie nos siguió. Intenté contactar a Caleb, pero había interferencia. Mi comunicador estaba completamente muerto. Un niño es más liviano y menos probable que ActiveMinas. Así que le di la unidad de datos, me agaché junto a ella y le pedí que saliera por la ventana, que corriera tan rápido como pudiera y buscara al general Adams. Ella dudó, mirándome con nervios y miedo. ¿Cómo es el general Adams? Ya perdía demasiada sangre, pero el dolor aún no me invadía por completo. Logré sonreír débilmente y susurré: es el alfa más alto y más guapo, pero también el más triste. ¿Por qué está triste? Creo que por mi culpa, murmuré, apenas audible. Está enojado conmigo. Aún no me ha perdonado. Por eso no me mira, no me habla, ni siquiera me da la mano. El vehículo blindado llegó directo al hospital de la base. Un grupo de médicos ya esperaba en la entrada. En cuanto se abrieron las puertas, corrieron y me llevaron de inmediato a la sala de urgencias. Caleb, cubierto de sangre, quedó congelado justo afuera de la entrada. Poco después, el pasillo adyacente comenzó a llenarse de personas. Eran las familias militares que acabábamos de rescatar. Soldados heridos salían de sus habitaciones, muchos aún con vendajes frescos, corriendo a abrazar a los omegas que habían venido por ellos. Por un momento, el pasillo se desbordó de calidez y reencuentros, risas entre lágrimas, sollozos de alivio, personas aferrándose unas a otras como si fueran su vida. Un alfa lloraba abiertamente, besando al omega entre sus brazos. Gracias a Dios que estás bien. Has vuelto. Era hermoso. Y Caleb lo miraba todo como a través de un cristal. Entonces, de repente, se dobló y cayó de rodillas. Su voz se quebró de dolor cuando gritó: ¿y mi omega? León, no te vayas. Te lo ruego. Un soldado cercano lo miró, visiblemente sorprendido. Eric estaba más lejos, con los ojos abiertos como platos. Retrocedió varios pasos hasta chocar con la pared. Su rostro había palidecido. Esto es imposible, murmuró, negando con la cabeza. Caleb se levantó de golpe, tomó a Eric del cuello y lo estampó contra la pared. Su codo lo inmovilizó. Reza porque León sobreviva, gruñó con voz baja y mortal. Porque si no, te mato. El rostro de Eric pasó del blanco al púrpura. Su respiración se cortó, sus manos intentaban apartar a Caleb. Entonces, de golpe, Caleb lo soltó. Varios soldados corrieron, apartaron a Eric de la pared y se lo llevaron a rastras. Tosía violentamente, sin poder hablar. Yo flotaba cerca, atónito, observando cada movimiento de Caleb. ¿Por qué está tan desesperado? ¿De verdad, está preocupado por mí? ¿Pero por qué? Caleb había presenciado incontables sacrificios. Siempre los enfrentó con solemnidad, profesionalismo y firmeza. Nunca mostró tristeza. Y además, yo solo era su omega en papel.
Él no me amaba. ¿Verdad? ¿Estás enojado otra vez?, preguntó suavemente la niña, tirando de su manga. Caleb parpadeó, sorprendido. ¿Qué? El hermano dijo que estabas enojado con él. Que no estabas contento, respondió con inocencia. ¿También lo tratas así cuando estás enojado? Caleb la miró un momento. Su expresión cambió, como si algo dentro de él se quebrara. Su rostro perdió color. Abrió los labios, pero tardó en hablar. No dijo en voz baja. No estaba enojado con él. ¿Solo qué? No pudo terminar la frase. Se dio la vuelta, encarando las puertas de la sala de emergencias. Sus hombros temblaban levemente. Ni siquiera me entendía a mí mismo, susurró. Por eso. Cayó de pronto. Su nuez subió y bajó, cargando con el peso de las palabras no dichas. Cuando lo vea de nuevo, murmuró, le diré que en realidad, general. Un médico irrumpió por las puertas de urgencias, interrumpiéndolo. León, podría no lograrlo. Caleb se giró, con la mirada vacía. El médico continuó, vacilando ante la expresión de su rostro. ¿Podemos notificar a su familiar más cercano lo antes posible? Caleb lo miraba, como si las palabras no hubieran tenido sentido. No, ¿lo logrará? Repitió, incrédulo. ¿Cómo es que él? El médico, visiblemente inquieto por la reacción del general, prosiguió, su corazón ya se ha detenido. Hemos comenzado la reanimación, pero el protocolo es continuar solo por 40 minutos. Mi corazón se ha detenido. Estoy partiendo. Miré hacia Caleb. No se había movido. Seguía mirando las puertas como si se hubiera convertido en piedra. Entonces, ocurrió algo extraño. Una tenue luz azul comenzó a brillar alrededor de su cuerpo. Palpitaba, sutil al principio. Luego con más fuerza. La respiración de Caleb se aceleró. Su rostro enrojeció, gotas de sudor perlaban su frente. En el pasillo, el caos comenzó a esparcirse. Doctores y enfermeros beta corrían a evacuar a cualquier alfa u omega cercano, guiándolos lejos tan rápido como podían. Yo no podía oler nada en esta forma, pero podía ver las partículas de feromonas flotando desde el cuerpo de Caleb, visibles solo porque ya no tenía cuerpo propio. Estaba entrando en celo. Uno severo. En menos de un minuto, el resplandor azul pálido se había intensificado en una llama oscura, ardiente, como si fuera a consumirlo por completo. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, con los dientes apretados por el dolor. Un médico beta se acercó con una jeringa de supresor, pero Caleb, salvaje, fuera de control, lo lanzó a varios metros de distancia como si fuera un muñeco de trapo. Se levantó, tambaleándose hacia urgencias. Al llegar a la puerta, apoyó la frente contra ella con fuerza, como si necesitara ese contacto para no perder el control. Entonces, con una voz quebrada por la desesperación, gritó, León. Dame una oportunidad más. Por favor. En ese momento, creí olerlo otra vez. Ese aroma familiar, limpio, profundo, inconfundible. ¿Pino? El olor de un bosque de pinos tras la lluvia. Me envolvió. Mi alma, de pronto, se sintió ligera. El aroma se volvió más fuerte, abrumador. Y entonces, un vórtice oscuro se abrió bajo mis pies. Y fui absorbido. Caleb finalmente perdió el conocimiento. Lo sujetaron como a una bestia salvaje. Le inyectaron un supresor de alta dosis y lo ataron a una cama en una sala de aislamiento. Se agitó en las correas durante horas, empapado en sudor frío. Sus ojos nunca se cerraron del todo. Caía en fragmentos de sueños, mitad recuerdos, mitad pesadillas. Soñaba con su niñez, cuando su padre lo llevó a un campamento militar. Estaba de pie frente a un asta, jurando con inocente certeza que algún día sería un gran soldado. La escena cambió. Era un adolescente ahora, y frente a él, un niño pálido lloraba en silencio junto a un jardín del hospital, abrazando con fuerza una caja de madera, la bandera fúnebre de su padre. Caleb nunca había consolado a nadie. No sabía cómo hacerlo. Se quedó allí de pie, torpe, diciendo cosas que sonaban como órdenes. Tu padre fue un héroe. Deberías estar orgulloso de él.
Había llegado al hospital con su padre, un coronel, quien entregó la caja. Caleb conocía la verdad detrás de aquellas lágrimas. Creía entender la pérdida. Pensaba que, como Alfa, estaba siendo fuerte. Creía que la guerra requería fortaleza. Creía que el orgullo era la respuesta correcta ante el dolor. La ironía era que, no mucho después de alistarse, su propia madre murió por una enfermedad. La guerra acababa de estallar. Los sirvientes hacía tiempo que habían huido. Caleb y su padre estaban en el frente, sin poder irse, sin poder volver. Solo recibieron la noticia de su muerte un mes después, durante un alto al fuego. Miró por la ventana los escombros y las ruinas, sintiendo, por primera vez, la verdadera esencia de la guerra. Era una fuerza monstruosa, despiadada, que destruía sin distinción el orden del mundo y aplastaba incontables vidas. ¿Por qué no cuidó mejor de su madre? Aplastado por la culpa, Caleb tomó una decisión: después de la guerra, se retiraría del ejército y pasaría 10 años de luto junto a la tumba de su madre. Cuando su padre lo supo, no se opuso de inmediato. Pero poco después, Caleb recibió una notificación obligatoria de apareamiento por parte del Consejo de la Alianza. Sabía que era la forma de su padre de atarlo, con un Omega, con una familia. Por eso rechazaba a Leon, por eso mantenía la distancia. Por eso dijo cosas tan hirientes. Así era mejor, pensó Caleb. Mejor que perder a un padre, y luego a un esposo también. Pero en algún momento, las cosas comenzaron a cambiar. Caleb no podía precisar cuándo empezó a notar a Leon. Solo recordaba con claridad una cosa: la noche antes del despliegue. En una fiesta, Leon se había emborrachado. Persiguió a Caleb por el pasillo trasero del recinto, bloqueándole la salida. Tal vez fue el alcohol lo que le dio el valor. Tenía las mejillas sonrojadas y balbuceaba: «Brindaste con todos los demás, menos conmigo». Caleb se quedó en silencio, el tenue aroma de madreselva y licor le llegó. Frunció el ceño. «Ya has bebido suficiente», dijo con firmeza. «Oh». Leon parpadeó, confundido, y luego se acercó lentamente. El pasillo estaba en penumbra, bañado por la suave luz de luna filtrándose entre las enredaderas. Leon dio un paso más, deteniéndose justo frente a él, rompiendo claramente la norma de conducta posnupcial dictada por el general. Pero el general no lo reprendió. No se echó atrás. Porque vio los ojos de Leon, húmedos con lágrimas que aún no caían. Brillaban, a punto de desbordarse. Cuando Leon parpadeó, Caleb vio su propio reflejo en ellos, nítido por un instante, luego desvaneciéndose en un destello borroso. Las pestañas de Leon eran largas, proyectando sombras delicadas sobre sus mejillas pálidas. Mientras la música de la fiesta se apagaba, Leon cerró los ojos lentamente y se inclinó. Con labios temblorosos, depositó un beso suave en la mejilla de Caleb. Caleb giró levemente, y los labios de Leon rozaron los suyos. Se aferró suavemente a su brazo, sin fuerza. Y Caleb no se apartó. Permitió que los movimientos torpes y vacilantes del Omega permanecieran. Se dejó marcar con el aroma de madreselva. Dejó que sus feromonas se mezclaran. Esa misma noche, Leon, atacado por el celo, tropezó hasta la habitación de Caleb. No recordaba lo ocurrido bajo los efectos del alcohol y no entendía por qué lo había buscado. Pero Caleb lo sabía. Porque la compatibilidad perfecta de sus feromonas había sembrado una semilla en el cuerpo de Leon. Una vez comenzado el deseo, el instinto lo guiaría hacia su alfa. En su sueño, Caleb estaba a punto de explicárselo, cuando la escena cambió. Se encontró de pie en el campamento enemigo, en medio del bosque. La guerra había terminado. Los soldados celebraban. Los alfes abrazaban a sus omegas. Solo él permanecía solo, rígido y congelado. Sus ojos se tornaron rojos. Soltó un rugido desesperado: «¿Dónde está mi omega? No ha vuelto». Entre la neblina, me pareció oír un gemido bajo y doloroso, repitiéndose una y otra vez. Cuando abrí los ojos, sentí que mi mente era como una máquina que reiniciaba lentamente. Un techo blanco. Un rostro vagamente familiar. «Leon», dijo una voz profunda. «Por fin estás despierto». Parpadeé con lentitud, reconociendo la insignia en el cuello del hombre. Tardé un momento. Era el comandante del ejército, William Adams.
El mismo hombre que, hace tantos años, me había entregado una caja de madera envuelta en una bandera. El padre de Caleb. Intenté saludarlo, pero mis labios apenas se movieron, sin emitir sonido. El comandante Adams se sentó en la silla junto a mi cama y dijo, «¿Recuperaste el disco de datos? Es un gran mérito. Puedes pedir una cosa al ejército de la Alianza. Adelante, pide lo que quieras. Incluso si es que ese mocoso de Caleb se tome un mes de licencia para cuidarte». Justo entonces, escuché alboroto en la habitación contigua. Cuando se abrió la puerta de la mía, reuní todas las fuerzas que me quedaban y susurré con dificultad. «Quiero terminar mi matrimonio con el general Adams». La persona que entró se quedó congelada. Luego, tras una breve pausa, avanzó a trompicones hasta detenerse al lado de mi cama. Casi no reconocí a Caleb. Tenía los ojos inyectados en sangre. El rostro, pálido de forma antinatural. Llevaba días sin afeitarse. El aroma de sus feromonas casi había desaparecido. El comandante Adams entrecerró los ojos al mirar a su hijo. «¿Por qué?», preguntó con frialdad. «¿Ese maldito te maltrató? Me encargo de él ahora mismo». «No, no es eso», respondí. No quería causarle problemas a Caleb. Así que mentí. «Soy yo. Quiero casarme con alguien a quien ame». La expresión del comandante Adams se oscureció, pero no dijo más. Entonces miré a Caleb. Bajo la mascarilla de oxígeno, forcé una débil sonrisa. Como queriendo decir, «Está bien. Déjame ser quien lo diga, así su padre no se enojará». Para que cuando Caleb ame de verdad a alguien en el futuro, pueda casarse sin sentirse culpable. «Está bien», me repetí a mí mismo. El comandante Adams pareció aceptar mi petición, pero, curiosamente, Caleb no parecía ni aliviado, ni satisfecho. Mandó traer una cama a mi habitación del hospital y comenzó a quedarse allí. Todos los días, se aplicaba las inyecciones de supresores a tiempo. Me alimentaba, me ayudaba a beber, me lavaba el rostro, me bañaba con esponja. Era tan atento, que incluso los cuidadores profesionales se sentían incómodos en comparación. Cada vez que tocaba retirar un drenaje o cambiar un vendaje, liberaba cuidadosamente la cantidad justa de feromonas para aliviar mi dolor. Intenté explicármelo. Debe ser su sentido del deber, su responsabilidad con un omega legalmente vinculado. Sí, me dije. Esto es lo que haría cualquier alfa. Nada más. Una noche desperté tarde y vi que Caleb me observaba en silencio. Su expresión era difícil de leer, complicada, incluso. Parecía estar contando mis respiraciones en silencio, como si confirmara que aún estaba vivo. El aire permaneció inmóvil durante medio minuto, hasta que finalmente habló. «¿Te sientes incómodo en alguna parte?». Negué con la cabeza. Luego, mirando al techo, susurré: «General, de verdad no tienes que hacer esto. Pedí el divorcio por voluntad propia. No fue por lo que dijiste esa mañana». Caleb se incorporó, frunciendo ligeramente el ceño, con una mirada seria. Eso me hizo sentir que estaba justificándome de más, así que intenté incorporarme, forzando un poco la voz. «Es cierto. No tenemos que esperar a que termine la guerra. Podemos hacerlo mañana mismo. No te muevas». Caleb se acercó y me presionó suavemente el hombro, guiándome de vuelta hacia la cama. Su mano era grande, seca y callosa por los años de portar un arma. Ese simple contacto, el calor a través de la bata del hospital, me hizo enrojecer desde el hombro hasta la cara. Caleb me miró un momento, luego preguntó de pronto: «¿Tienes fiebre?». Antes de que pudiera responder, colocó toda su palma sobre mi frente. Su mano era tan grande que cubría la mitad de mi cara, y no la retiró por un largo rato. No me atreví a moverme. «Tu mano está demasiado caliente», murmuré, incómodo. «Así no se puede saber». «Por favor, quítala, general». «Ah, sí». Su voz grave vino desde justo encima, tan profunda y rica que me hizo cosquillas en los oídos. Finalmente, retiró la mano. Pero una sombra aún más grande se cernió sobre mí. Caleb se inclinó y besó mi sien. Me quedé helado. No puede ser que me haya besado. Solo está usando los labios para comprobar mi temperatura, me dije. Pero la prueba estaba durando demasiado. Parpadeé con cautela. Y,
yo no tengo fiebre. Por suerte, Caleb se incorporó, y pude volver a respirar con normalidad. Debes estar ocupado, dije en voz baja. No tienes que quedarte aquí cuidándome. No cambiaré de opinión sobre el divorcio, así que no hay necesidad de seguir cumpliendo con tus deberes de alfa. Caleb me miró en silencio, escuchando. Luego su expresión se volvió más sombría. ¿Estás tratando de deshacerte de mí? No me atreví a mirarlo a los ojos. El sueño volvía a arrastrarme, así que simplemente entorné los ojos, me acurruqué bajo la manta y negué con la cabeza. Hablaremos cuando te recuperes y te den el alta, dijo Caleb, con una voz ahora más suave. Duerme. Ese aroma familiar, como un bosque de pinos tras la lluvia, me envolvió una vez más. Me robó las ganas de discutir. En cuestión de momentos, me quedé profundamente dormido. Un mes después, me dieron el alta. Al volver a mi antiguo dormitorio, me sorprendió encontrar que 2 soldados alfa vivían allí. Caleb me alcanzó desde atrás, cargando mis cosas. Las familias militares han comenzado a llegar, explicó. Se reasignaron los dormitorios. Entonces, ¿dónde está mi nueva habitación? Quizás notando que mi pierna aún no sanaba del todo, Caleb extendió el brazo y tomó el mío para ayudarme a subir las escaleras. A partir de ahora, vivirás conmigo. Me detuve en el rellano y lo miré. Él era más alto que yo, así que tuvo que bajar un poco la mirada para encontrarse con la mía. Retiré suavemente mi brazo, subí un peldaño más hasta estar a su misma altura y dije, no. Caleb miró su mano ahora vacía. Pareció vacilar un instante antes de preguntar en voz baja, ¿por qué? La luz del comienzo del otoño entraba por la ventana de la escalera. La mitad de su rostro quedaba en sombras desde el puente de la nariz, volviendo su expresión indescifrable. Antes, me habría asustado si me hacía una pregunta así. Pero ahora sentía que tenía un poco más de valor. Pronto terminaremos nuestro matrimonio, dije con calma. Vivir juntos sería inconveniente. Ya había pasado tanto tiempo cuidándome en el hospital. Seguir viviendo juntos solo lo haría todo más difícil para él. Además, ya no quería seguir atado por las feromonas. Caleb bajó lentamente la mano, luego la apretó en un puño junto a su costado. Desvió la mirada. Pero los barracones están llenos, dijo. No hay habitaciones disponibles. Observé su perfil. Está bien. Aún es temprano. Iré a la ciudad y buscaré un hotel por esta noche. Mi pierna, ya no puedo hacer entrenamiento intenso. Así que mientras estaba en el hospital, solicité un puesto en el hospital militar de la ciudad. Empiezo pronto. Al ver su expresión atónita, sonreí levemente y extendí la mano hacia el equipaje que aún sostenía. ¿Podrías ayudarme a pedir un coche para que me lleve a la ciudad? Caleb no respondió. Tampoco soltó la maleta. Tras unos segundos de silencio incómodo, preguntó, ¿no puedes quedarte en el ejército de la Alianza? Si no te gusta el trabajo en el hospital, yo puedo. Me gusta, lo interrumpí suavemente, retirando la mano para evitar tocar la suya. Trabajaré en la clínica mientras curso estudios de posgrado. Aunque no esté en el campo de batalla, aún puedo ayudar a muchas personas. Caleb me miró como si fuera la primera vez que veía mi sonrisa. General Adams. Se sobresaltó ligeramente, luego se giró y volvió a tomar el equipaje. Te llevaré yo. Caleb me condujo a un hotel cerca del hospital militar y pagó una semana de estancia. Después de dejar el equipaje en la habitación, se quedó de pie en la puerta, como si quisiera decir algo pero no encontraba las palabras. General, ya es tarde, dije con suavidad. Por favor, maneje con cuidado de regreso. Caleb permaneció en silencio. La luz cálida del vestíbulo iluminaba tenuemente sus hombros. Entonces dijo con rigidez, tu pierna, hoy no recibiste tu masaje. De repente, la habitación pareció un poco más cálida. Puedo hacerlo yo mismo, dije rápidamente. En serio, ya puedes irte. Pero a Caleb Adams no se le podía dar órdenes. Avanzó hacia mí. Primero necesitas aplicar compresas calientes. ¿Y puedes garantizar que tu técnica y presión son correctas? Su figura alta bloqueaba parte de la luz, su sombra cayendo sobre mí. Sí, respondí, girando el rostro. Soy médico, ¿recuerdas? La habitación quedó en silencio por unos segundos.
Luego dije en voz baja, no tienes que irte si no quieres. Al mirar hacia arriba, vi cómo se iluminaban los ojos de Caleb. Continué, así podrás acompañarme mañana a primera hora al consejo, para firmar el divorcio. Por alguna razón, cada vez que mencionaba el divorcio, Caleb de repente se volvía increíblemente ocupado. La noche en que me instalé en el hotel, dijo que tenía una reunión temprano al día siguiente. En los días que siguieron, no paraba de enviarme mensajes, preguntando si había comido, si dormía bien, pero siempre tenía alguna excusa para aplazar la gestión. Como resultado, ya llevaba una semana trabajando en el hospital militar. Y el general Adams aún no había encontrado tiempo para divorciarse. Justo cuando consideraba contactar al comandante Adams y solicitar al consejo una orden directa, Caleb apareció de repente en el hospital. En ese momento, yo estaba conversando con un médico alfa. Al levantar la vista, vi a Caleb de pie en medio del pasillo, con el rostro frío e inescrutable, la mirada fija en el médico a mi lado. Sonreí, saludé al doctor con la mano y me acerqué. ¿Vienes por el divorcio?, pregunté. La expresión de Caleb se ensombreció de inmediato. Frunció el ceño mirando al suelo y murmuró, estoy enfermo. Vine a ver al médico. Pero hay médicos en la base, dije, inclinando la cabeza para observar su rostro. ¿Es algo serio? Su cara sí parecía un poco roja. Caleb se llevó la mano a la boca con una tos leve. Un resfriado. Me enderecé, con las manos en los bolsillos de mi bata blanca. Conducir 2 horas hasta un hospital militar abarrotado por un resfriado me parece un desperdicio de recursos, general. Quiero que tú me atiendas. Me quedé congelado, inevitablemente recordando el pasado. Cuando él se lastimaba, yo siempre era el primero en notarlo. Podía oír su tos reprimida incluso desde lejos y le pasaba el jarabe en silencio a su asistente. Pero ahora, general, dije, mirando su expresión rígida, debe registrarse en medicina interna. Ahora soy cirujano. Ya no puedo atenderle. Dicho eso, caminé directo a mi despacho. Al pasar junto a él, me tomó suavemente del brazo. León, Caleb pareció hacer un gran esfuerzo al pronunciar mi nombre. Con voz baja y dolida, dijo, en realidad, solo quería verte. ¿Por qué quería verme? Probablemente era solo un hábito formado tras nuestro emparejamiento obligatorio. Pero si iba a dejarlo atrás, tenía que ser decisivo. Así que dije con calma, general, por favor encuentre tiempo para gestionar el divorcio cuanto antes. Dejemos de perder el tiempo en cosas inútiles. Poco después, Caleb volvió a aparecer en el hospital. Con una herida tan profunda en el brazo que se le veía el hueso. Nos miramos desde extremos opuestos del pasillo. Dijo unas palabras a los médicos que se apresuraban a atenderlo, y luego volvió a mirarme, como si no se diera cuenta de la sangre que manaba de su herida. Olfateé el tenue aroma a pino, y la glándula en la base de mi cuello empezó a arder ligeramente. El doctor me llamó por la línea interna. Doctor León, el general Adams ha solicitado específicamente que usted limpie y suture su herida. Miré la silueta oscura de Caleb y respondí al teléfono, por favor, discúlpenme con el general. Tengo una cirugía pendiente y no tengo tiempo. Luego colgué y caminé directo al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, cortaron de raíz la mirada ardiente de Caleb y el aroma de feromonas que se filtraba de su sangre. Después de ese incidente, solicité una misión de apoyo en la zona de guerra del sur. El día en que aprobaron mi solicitud, le envié un mensaje a Caleb, general, pronto partiré hacia la zona sur. Por favor, encuéntrame mañana por la mañana en la oficina del consejo para proceder con el divorcio. 2 horas después, seguía sin responder. Así que lo llamé. Contestó rápidamente. General Adams, hola. ¿Tiene tiempo mañana? León, me interrumpió Caleb, ¿te vas por mi culpa? Hice una pausa antes de responder, sí. La situación en el sur es inestable, dijo, con la voz entrecortada. Aceptaré lo que quieras, pero no vayas al sur, ¿de acuerdo? Estaba de pie en una escalera tranquila, sintiendo como la voz del otro lado de la línea se acercaba más y más. León. Escuché un eco. Levanté la mirada, y vi a Caleb en el rellano inferior de la escalera, mirándome desde abajo. León, repitió, con un tono lleno de rendición y una súplica sin precedentes. No te vayas, ¿sí?
Su pecho subía y bajaba, no sabía si por falta de aire o por nerviosismo. El vendaje de su brazo derecho comenzaba a teñirse de rojo, un contraste nítido sobre el blanco. No respondí. En cambio, pregunté, ¿podemos ir a registrarnos mañana? Los labios de Caleb se apretaron. Vaciló, luego intentó hablar. En realidad, yo sé lo que le dijiste a Eric. Lo interrumpí, negaste nuestra relación. Le creíste a él y pensaste que yo era un desertor. Incluso le dijiste que querías casarte con un Omega a quien amaras. Así que, general, dejemos de hacer cosas sin sentido. Ahora era yo quien no le creía. Caleb me miró, abriendo y cerrando los labios, pero sin poder decir nada. Cuando me di la vuelta para irme, por fin soltó, está bien. Estaré allí a tiempo mañana. Gracias, dije, dejando escapar un suspiro aliviado. Entonces Caleb habló de nuevo, con voz herida, lo siento. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina del consejo. Pero Caleb no apareció. No respondió a mis mensajes. Tampoco atendió mis llamadas. Cuando se acercaba la hora de cierre, recibí una llamada del asistente de Caleb. Doctor León, el general sufrió un accidente automovilístico de camino aquí. Está gravemente herido, y no podrá asistir a la cita. Seguramente estaba mintiendo otra vez. Caleb ya no tenía absolutamente ninguna credibilidad. Ja, dije con amargura. Dígale al general que esos trucos infantiles ya están pasados de moda. Ahora sí estaba verdaderamente enojado. Con furia, dije, dígale que venga y firme los papeles. Ahora. Justo ahora. Hubo silencio al otro lado, luego, un sollozo ahogado. El general, de verdad no puede venir en este momento. Mientras me maravillaba de las habilidades teatrales del asistente de Caleb, volví al hospital hecha una furia. Justo al entrar, un anuncio de emergencia resonó por los altavoces, anuncio de emergencia. Se solicita a todos los médicos de cirugía, medicina interna y UCI presentarse de inmediato en urgencias para un rescate crítico. Mi corazón dio un vuelco. Mientras me ponía la bata blanca y corría hacia urgencias, tomé del brazo a un colega. ¿Qué pasó? Creo que fue un accidente, respondió, corriendo a mi lado. Un oficial se dirigía a la ciudad cuando vio a combatientes enemigos con rehenes. Salvó a los rehenes, pero lo atropellaron. Escuché que apenas respiraba cuando lo trajeron. Mi corazón se detuvo. Casi me derribaron en la carrera. Perdón. Grité, pero nadie respondió. Entonces me golpeó la idea. Lo siento de Caleb, podía haber sido lo último que me dijo. Y yo ni siquiera le respondí. El dolor me retorció el pecho. Fruncí el ceño, y cuando volví en mí, ya estaba frente a la entrada de urgencias. Doctor León, por favor. Tiene que salvar al general. Me quedé paralizado. El asistente de Caleb estaba frente a mí, con el rostro empapado en lágrimas. Me dijeron que notificara al comandante Adams, dijeron que el general no va a sobrevivir. Fue como un golpe directo a la cabeza. Mecánicamente, empujé las puertas del quirófano. Me golpeó una ola de feromonas con aroma a pino. Todo lo que pude ver fue rojo. Charcos enormes en el suelo, era la sangre de Caleb. Con esa cantidad de sangre, uno puede morir. Mi cuerpo se sintió en llamas, la cabeza me daba vueltas. El pitido de los monitores y los gritos se desvanecieron en un zumbido distante. Avancé como pude hasta llegar a él. El rostro de Caleb estaba pálido, tranquilo. Creo que lo llamé por su nombre, o tal vez no salió sonido alguno. ¿Cómo puedes estar muriendo? Ni siquiera te has divorciado de mí todavía. Solo estás fingiendo estar herido para no firmar los papeles, ¿verdad? ¿Verdad? En ese caso, no nos divorciemos, ¿sí? Levántate ya. No nos divorciaremos. ¿Por qué sigues acostado ahí, Caleb? Eres desesperante. ¿Por qué ni siquiera me das la oportunidad de odiarte? ¿De vengarme? Duele. Siento que se me rompe el corazón. Mi glándula arde, como fuego. Lentamente, me incliné sobre Caleb, dejando que el aroma a madreselva se fundiera con el del pino. El monitor junto a la cama mostraba 3 líneas planas. Alguien retiraba el respirador de su rostro. Ya se habían rendido.
Mi alfa había sido abandonado por todos. Pero seguía siendo mi alfa. Así que me incliné y le di un beso en la frente. En los ojos. En la punta de la nariz. Y por último, en los labios, suaves pero fríos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, mezclándose con el beso, haciéndolo cálido y húmedo. De repente, un beat. Luego otro. Y otro más, cada vez más fuerte, más rápido, más cercano. El caos a mi alrededor se volvió nítido. Alcé la vista, atónito. El monitor mostraba curvas rítmicas nuevamente, el latido de Caleb. Mis colegas me apartaron rápidamente del círculo de emergencia. Cuando Caleb despertó, yo estaba a su lado. Abrió los ojos, mirándome fijamente. Tú me salvaste, dijo con dificultad. Asentí, con la visión nublándose al instante. No llores, dijo Caleb con voz ronca. Me limpié la cara torpemente. Son lágrimas de felicidad, respondí con frialdad. Ahora que estás despierto, podemos proceder con el divorcio. Caleb cerró los ojos y los volvió a abrir con el ceño fruncido. Estás rompiendo tu promesa. ¿Qué? Escuché lo que dijiste en el quirófano, susurró. Dijiste que no nos divorciaríamos. Tú también rompiste la tuya. ¿Solté? Dijiste que llegarías a tiempo para firmar los papeles. Caleb parpadeó, intentando parecer encantador. Te salvé una vez. Tú me salvaste una vez. Te engañé una vez. Tú me engañaste una vez. Así que ahora, estamos a mano. Sí. Sacó una mano de debajo de las sábanas y enlazó suavemente su meñique con el mío. Hola, dijo. Soy Caleb Adams, el alfa con el que el Consejo de la Alianza te emparejó por obligación. Estoy muy feliz de que seas mi omega. No pude evitar sonreír. Hola, dije. Soy León, el omega con el que te obligaron a casarte, y no estoy feliz en lo absoluto. Voy a esconder el hecho de que eres mi alfa, añadí. Hasta que te hayas ganado mi perdón. Está bien, dijo Caleb. Como tú ordenes.